Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy, 17 de enero, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas y tendríamos que abrir nuestras Biblias en el capítulo 22 para refrescar un poco que veníamos conversando con nuestro hermano Agustín hasta del verso 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Sabemos que ese es un momento donde el pueblo de Israel se reunía con un cordero de cabras o de ovejas para poder recordar cómo Dios los libró con mano poderosa de Egipto y fueron liberados de Faraón, y esto tienen que hacerlo por estatuto perpetuo. Y sabemos que más adelante lo que vamos a estar observando con el estudio de hoy, Dios mediante, que Jesús aprovechó la Pascua para instituir, para hacer el nuevo pacto en su sangre y en su carne, dice el versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Siempre el fariseo y el escriba, el herodiano, buscaba la forma de tentar a Jesús por la envidia que tenían ellos de que el pueblo les estaba siguiendo muchísimo más a Jesús y veía que tenía un conocimiento de la palabra y realmente sorprendente, y no hallaban cómo tentarlo de otra forma, y siempre salía la buena respuesta. Lo que no sabían que estaban hablando directamente con el mismísimo Verbo, con Dios. Dice el verso 3: y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, en el cual era uno de los 12. Entonces, a partir de este momento, igualmente como dice el Evangelio de Juan, que desde el momento que estaban en la cena, Jesús le dice a Juan que no tarde, Jesús le dice a Judas que no tarde en hacer lo que va a hacer, y era que iba a buscar esa turba, esa guarda, a esas personas con palos y con todo lo que venían a arrestar a Jesús de noche, y se lo entregaron con un beso, como bien hemos visto en la palabra de Dios. Entonces, esa palabra de entró Judas, entró Satanás en Judas, estuvimos conversando, hablando acerca de estas cosas, de cómo nosotros mismos permitimos que somos o seamos utilizados o seamos instrumentos lamentables del enemigo. Judas tenía opciones, como igualmente como la tuvo Pedro, como la tuvimos cualquiera de nosotros, que es el arrepentimiento, pero él no eligió ese camino. Verso 4: y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entonces había un plan organizado y planificado, y sabemos que eso ocurrió ahí en el Getsemaní, una vez que termina Jesús esas largas oraciones y esas gotas de sangre cayendo en tierra, y Pedro, Jacobo y Juan dormidos porque no podían más. En esa noche lamentable, tomaron y prendieron a nuestro Señor Jesús. Versículo 6, el 5: y se alegraron y convinieron en darle dinero. Sabemos que fueron las 30 monedas de plata. Igualmente esto fue profetizado por ese profeta Malaquías. También estuvo dicho de cómo esas 30 monedas iba a ser un pastor que no iba a servir, un pastor inútil. Y el versículo 6: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espadas del pueblo. Aquí terminamos, hermanos, y vamos a dar comienzo con nuestro hermano Agustín, versículo 7. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo más que añadir, por favor. Todo suyo, Agustín. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. Yo quisiera añadir un poco algo más a estos versículos o a esta historia que estaba contando Lucas sobre cuando los principales sacerdotes querían prender a Jesús. Y bueno, dice que Satanás entró en Judas, que eso lo estuvimos discutiendo la semana pasada, sobre si realmente Satanás entró en Judas, porque Lucas dice que cuando ellos
querían matarlo, Satanás entró en Judas y fue a hablar con ellos para buscar una ocasión para entregárselo. En Juan, el Evangelio de Juan dice que ellos estaban en la Santa Cena, estaban celebrando la Pascua, perdón, y cuando Cristo le da el bocado de pan a Judas, dice que es cuando entra Satanás en Judas y Judas sale a traicionarlo por las 30 monedas. Pero hay algo interesante en el mismo Evangelio de Juan, y disculpe que le estoy quitando la preeminencia a Alejandro. En el capítulo 13, cuando Jesús están en la paz, celebrando la Pascua, que Jesús le va a lavar los pies a los discípulos, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjese que según Juan, dice que el diablo puso en el corazón de Judas el querer entregar o el que entregase a Jesús, ¿verdad? O traicionase a Jesús. Entonces, es lo que decíamos la semana pasada, o sea, cuando vemos casos de personas que están endemoniadas o personas que estaban poseídas por demonios, eran personas que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, eran personas que no actuaban bajo su propia voluntad, sino que actuaban bajo la voluntad del ser que la estaba poseyendo en ese momento, algún ser maligno. Entonces, cuando Jesús sanaba a algún endemoniado, él estaba en su cabal, como el caso del Gadareno, ¿verdad? Que cuando fue sanado, fueron echados fuera la legión, los espíritus inmundos que estaban en él, dice que él estaba en su sano juicio. Entonces, lo que yo veo aquí en Juan es que Satanás tentó a Judas para que entregase a Jesús. ¿Por qué? Porque si no fuera así, Jesús hubiera culpado a Satanás y no a Judas. Pero Jesús culpa a Judas y le advierte a Judas. Fíjense que en los 4 evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas y Juan, Jesús le advierte a Judas para que se arrepienta, para que no haga lo que tenía en su corazón, que era traicionarlo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Estaba escrito que iba a haber una traición. Pero Jesús le advierte y le dice, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. O sea, le está diciendo, Judas, mira lo que vas a hacer. O sea, tú lo vas a hacer, está escrito, yo tengo que ser entregado, tengo que morir, a eso vine, pero aquel hombre que me traicione, mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces, hay una advertencia de parte de Jesús a Judas, no a Satanás, sino a Judas. Y Judas tenía la oportunidad en ese momento de arrepentirse y no hacerlo, no entregarlo. Jesús iba a ir a la cruz, eso era algo que iba a suceder, eso no podía negarse, eso tenía que suceder porque era algo a lo que venía Jesús. Él dice, así como está escrito, el Hijo del Hombre tiene que padecer y tiene que ir a sufrir en la cruz. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Mejor fuera ese hombre no haber nacido. O sea, era necesario que eso sucediera y iba a suceder, pero Judas tenía la oportunidad de cambiar esa decisión que había tomado de entregar. Él podía tomar esa decisión, pero tomó la decisión errada y fue y entregó a Jesús a la muerte. Ok, hoy tocaba ver, o vamos a ver, del versículo 7 en adelante, hasta el versículo 23. Este es un capítulo o unos versículos que siempre lo hemos leído en la iglesia. Cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, muchas veces se lee estos textos que refieren a la institución de la Santa Cena del Señor. ¿Y cuándo se instituye? Durante la Pascua. Fíjense lo que dice el versículo. Bueno, ¿quién puede leer el versículo 7 al versículo 23 para ir refrescando un poco sobre este texto? Lo leo, mi hermano querido. Léalo, hermanita. Ajá. Déjame Tiene feedback, hermano. Tiene dos celulares encendidos o conectados. ¿Qué
le pasó, Ahora hermana? sí, Ale, ahora sí, ahora ahora sí. Eso, hermanita, ahora sí. sí. Es que la computadora es como medio lenteja. Ajá. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Y decía el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Amén. Gracias, hermanita. A la orden. Entonces, diga. Ok. Que a la orden, hermanito. Ok, gracias, hermanita. Entonces, aquí estamos viendo el último día de vida de Jesucristo. Prácticamente ya es bueno, prácticamente no, es el último día de vida de Jesucristo en este mundo. Ya él ese día iba a morir. Sabemos y entendemos que el día del judío de esa nación no eran las mismas horas que nosotros. Los días de ellos empezaba a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día, o sea, entre las dos tardes. Y la Pascua tenía que comerse entre las dos tardes, o sea, la Pascua era entre las dos tardes. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde, o antes de las 6 de la tarde, faltando un segundo. O sea, de 6 a 6, entre las dos tardes. Y aquí dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, ¿cuándo se celebraba o cuándo se sacrificaba el cordero de la Pascua? No era durante el día de los panes sin levadura, era durante el día, era cuando se celebraba la Pascua. Fíjese que en Levítico 23, no lo vamos a leer, pero ya en Levítico 23, habla de las fiestas solemnes con santas convocaciones. Y habla de que la Pascua se celebraba por orden de Dios el 14 del primer mes judío. El 14 era el día que tenían que celebrar la Pascua. Por tanto, ellos celebraron la Pascua el 14 de Nisan, que era el primer mes judío, que para nosotros viene siendo como, creo que es mayo, junio, no recuerdo bien, pero no es el mismo horario, no es el mismo mes que nosotros. Para ellos es el primer mes, pero para nosotros no. Y era el 14. La fiesta de los panes sin levadura comenzaba el 15, el día después de la Pascua. O sea, del 15, 7 días era lo que duraba la fiesta de los panes sin levadura, donde no podía haber nada leudado en las casas de los israelitas. Pero la Pascua era el 14. Ahora, aquí se supone y entendemos
que Jesucristo está reuniéndose con sus discípulos el 14 del Nisan, que es el día de la Pascua, el día que celebran la Pascua, donde es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, sabemos allá en Éxodo capítulo 12, cuando se instituye la Pascua, la razón por la que se instituye la Pascua. Creo que lo hemos visto, pero tiene que ver con su salida de Egipto, con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sabemos que tuvieron 430 años allá como esclavos. Hubo un faraón que los convirtió en esclavos, los faraones los convirtió en esclavos porque estaban creciendo más rápido que el mismo pueblo de Egipto. Entonces ellos lo esclavizaron y lo pusieron a trabajar para ellos. Y ellos clamaron a Dios y Dios mandó a Moisés para que Moisés libertara al pueblo y los llevara a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Para eso Dios quiso convencer, no al faraón, Dios no quiso convencer al faraón, Dios quiso convencer al pueblo de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel clamó a Dios por la liberación, por la esclavitud que estaban sufriendo en Egipto, Dios tenía que convencerlos a ellos de que Dios tenía el control, de que Dios tenía el poder, que Dios podía hacer lo que Él quisiera, que Dios tenía el control de todo. Y vemos en muchos ejemplos de ya cuando estaban haciendo las plagas, que Dios endurecía el corazón del faraón para que no dejara ir a su pueblo. Dios endurecía el corazón, el faraón no dejaba ir a su pueblo. Entonces las plagas fueron más para convencer al pueblo de Israel de quién era Dios que al mismo faraón. La última plaga, porque fueron 10 plagas las que se hicieron en Egipto, que Dios mandó en Egipto, fue la muerte de los primogénitos. Fue la última plaga, fue la que terminó de convencer o de hacer que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Pero eso no fue casualidad, o sea, todo tiene un propósito. Para Dios, Dios no hace las cosas por casualidad, las cosas todas tienen un propósito. Tenía que haber 10 plagas, tenía que llegar a la 10ª plaga y tenía que llegar a la muerte de los primogénitos, porque eso iba a tener un significado importante en la vida de todos nosotros y del pueblo de Israel, sobre todo, que eran los que estaban designados como pueblo de Dios, pues, de donde iban a ser el Mesías. Entonces Dios no hacía las cosas por casualidad y instituyó por esa muerte de los primogénitos fue lo que fue la Pascua, porque con la muerte de los primogénitos Dios, para evitar, o sea, Dios iba a mandar su ángel, ¿verdad?, a que pasara por Egipto, pero cuando pasara por las casas de los israelitas, Dios no quería que ningún israelita muriera, que solamente murieran los primogénitos de los egipcios. Y para eso Dios mandó a sacrificar un cordero puro de 1 año, ¿verdad?, sin mancha, y con la sangre de ese cordero ellos tenían que pintar los dinteles o los marcos de las puertas, y cuando el ángel pasara y viera la sangre del cordero, los que vivieran en esa casa, el primogénito no iba a morir. Entonces pasó tal y como Dios lo dijo, pasó el ángel de muerte, murieron todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, y murió también el primogénito del faraón. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Ahora, Dios instituye la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo, para que ellos recordaran eso que había pasado, para que recordaran esa sangre de ese cordero, que por esa sangre que fue pintada en los dinteles de las puertas, por esa sangre ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto y evitaron morir. Y eso tenía un significado, ser una sombra. Y la sombra tenía que ver con Jesús. Y por eso los judíos, sin saberlo, tenían que todos los años, el 14 de Nisan, celebrar la Pascua, sin saber a lo que se estaba refiriendo muchas veces. Pero se estaba cumpliendo este día cuando Jesús está celebrando la Pascua, cuando ese cordero puro, sin mancha, ¿verdad?, venía a morir, a derramar su sangre, para que por esa sangre derramada nosotros no muriéramos y fuéramos liberados, no de Egipto, no de la esclavitud de Egipto, sino liberados del pecado. Entonces era una sombra donde se hizo realidad con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios tenía el plan ya establecido de las 10 plagas para que se cumpliera esto que hoy estamos viendo en este relato de Lucas, ¿verdad?, en el versículo 7 en adelante. Entonces la Pascua tenía esa significación, tenía ese significado y tenía que morir el Cordero Pascual durante la Pascua. Jesús murió el día de la Pascua, el día que sacrificaban el Cordero. Y Cristo fue sacrificado ese mismo día, el 14 de Nisan. Sabemos que él fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿verdad? Pasó toda la mañana hasta las 3 de la tarde, que es cuando él muere. A las 6 de la tarde terminaba el Nisan.
Muchos, debido a lo que Jesús dijo, que la señal de Jonás, ¿verdad? Que decía que Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Muchos dicen que Jesucristo murió fue el jueves y no el viernes. Pero realmente, por eso no lo vamos a estudiar hoy, pero realmente se puede saber que fue el viernes. O sea, se puede entender por los relatos bíblicos, por todo lo que dice, se puede entender que era viernes. Y sobre todo, por lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo, ¿dónde está? Ya. Capítulo 19, versículo 31. Fíjese lo que dice el versículo 31 del capítulo 19 de Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, fíjate, era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron quitados de allí. Fíjese que dice que era la Pascua, estaban todavía celebrando la Pascua, era el momento de la Pascua, después era el 14 de Nisan. Dice que iba a comenzar el día de reposo, pero aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Por qué era de gran solemnidad? Porque no solamente caía sábado, ese día de reposo, sino que comenzaba el día 15. Y el día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando comenzaba cualquier fiesta de las 7 fiestas judías que Dios había ordenado a Moisés, el primer día había una santa convocación, había un día de reposo. Por tanto, aquí no solamente caía como día de reposo el sábado, sino que también era una santa convocación por comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Por tanto, era fiesta por sábado y fiesta por empezar la fiesta de los panes sin levadura. O sea, había 2 reposos ese mismo día. Por eso aquí dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Era de gran solemnidad. Entonces entendemos que era sábado más el reposo por la fiesta de los panes sin levadura que estaba comenzando ese día del 15 del Nisan. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Agustín, Dígame. una de las cosas bueno, está muy interesante, ¿no? De cómo Jesús justamente el mismo día de la Pascua muere. Eso, no, claro, no me había percatado del momento de la muerte exacta, y efectivamente fue la Pascua. Justo el mismo, la representación del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y murió el mismo día que se celebrara la Pascua de Dios. Claro, ellos están celebrando la Pascua el jueves en la noche, que para ellos ya es viernes, porque empezaba a las 6 de la tarde el viernes. Claro. Ellos celebran la Pascua durante la noche, van al Getsemaní, ahí llega Judas con la guardia, se lo llevan preso, pasan toda la madrugada, bueno, todo lo que hicieron con Jesús, y en la mañana, a las 9 de la mañana, es cuando lo crucifican. Y la Pascua terminaba a las 6 de la tarde y él muere a las 3 de la tarde de ese viernes, que era durante la Pascua, era el 14 del Nisan todavía. Y después de las 6 de la tarde empezaba el 15, que era la fiesta de los panes y levadura, que ya era sábado para ellos. Para nosotros seguía siendo viernes, pero para ellos ya es sábado. Por tanto, él muere ese día, él muere el día de la Pascua. Dice, y Jesús envió, bueno, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura donde era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Fíjese que el énfasis que hace, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesucristo muchas veces se lo dijo a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca. O sea, lo que Jesús vino a hacer era necesario. No fue porque le parecía graciosa la cruz. Era necesario hacerlo. Y le costó mucho a Cristo hacer eso. Él hasta derramó sangre, ¿verdad? Como el sudor, como gotas de sangre, por el estrés que tenía, por el hecho de ir a una cruz. Eso era difícil. No solamente por el dolor físico, por la tortura física que representaba ir a una cruz, sino por la humillación que representaba ir a una cruz. Aunque a él no le importó la humillación, él no le importó el dolor, y él fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Entonces era necesario que se sacrificara el cordero de la Pascua. Y dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Agustín, dime, Fidel.
igual esa palabra cordero. Cuando hablamos del Ajá. cordero, ya la semejanza del cordero es el mismo Jesús, porque dice es el cordero que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan Entonces, el Bautista. eso también es parte de esa palabra cordero, cuando la vemos allí, ¿no? La semejanza del mismo Jesucristo. Exactamente. Exactamente, es correcto. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. O sea, era necesario celebrar la Pascua. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y esto es interesante el relato que Jesús les dice a ellos, las instrucciones que Jesús les da a ellos para preparar la Pascua. O sea, ¿dónde tenían que preparar la Pascua? Ellos no sabían dónde iban a preparar la Pascua. Y le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar. O sea, ¿cómo sabía Jesús que iba a haber un hombre? Primeramente, que los hombres no cargaban agua. Los que cargaban cántaros de agua, los que iban a sacar agua a los pozos, eran las mujeres. Los hombres no hacían ese trabajo, ese era el trabajo de las mujeres. Y lo sabemos bueno, vemos a la mujer samaritana sacando agua. O sea, las mujeres eran las que hacían los trabajos de sacar agua y eran los que cargaban los cántaros para llevarlo el agua a la casa. Antes no habían tuberías, no habían ese tipo de acueductos. Entonces tenían que llevar el agua. Ahora, los hombres no hacían eso. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que iba a haber un hombre cargando un cántaro de agua y que iba a ir a una casa donde iba a preparar la Pascua? Hay algunos que dicen que eso fue preparado por Jesús, como para que él comiera la Pascua. Él quería comer la Pascua con sus discípulos sin que nadie lo molestara, o sea, sin que hubiera ningún tipo de interrupción de nadie, porque era su última Pascua y él quería pasarla con sus discípulos, y más cuando está instituyendo la Santa Cena del Señor, ¿verdad? O sea, dicen que pudo haber sido eso. Ahora, ¿será verdad que Jesús preparó todo eso? Habló con el hombre de la casa para que saliera el hombre con el cántaro, para que los discípulos lo vieran y lo siguieran hasta la casa y el Señor ya tenía todo preparado. O sea, ¿será eso verdad? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero por otros ejemplos que tenemos, Jesús tenía el control de todo. Jesús siempre tenía el control. Fíjese cuando él hace su entrada triunfal a Jerusalén, en el capítulo 19, versículo 28 en adelante. ¿Qué es lo que él hace? Él dice, al entrar, versículo 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. O sea, desátenlo y traedlo. Ese pollino no era de Jesús, era de alguien, ¿verdad? Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. O sea, simplemente, porque el Señor lo necesita. Ahora es como que tú vayas y agarres algo que no es tuyo y digas, no, el Señor lo necesita. Bueno, ¿y quién es el Señor? O sea, en ese momento, claro, Jesús tenía ya su fama de todo lo que él había hecho, pero de que lo dejara, ¿cómo sabía Jesús que iban a dejar que trajeran el pollino? En Mateo capítulo 17, cuando Pedro estaba discutiendo en Capernaum, ¿verdad? Con los que, diciendo que el maestro no pagaba las 2 dracmas, ¿verdad? Que tenía que pagar al templo. Y Pedro dice, no, él sí los paga, pero realmente no era así, pues. Y Jesús, cuando Pedro llega, le dice en el versículo 25 del capítulo 17 de Mateo, él le dijo, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Dice, yo no tengo por qué pagar impuestos, somos hijos, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí. Y por ti un estatero representaba 2 monedas, que eran las 4 dracmas. Era la moneda que representaba 4 dracmas, que era por ti y por mí. Ahora, ¿cómo sabía Jesús que Pedro iba a lanzar la caña del anzuelo y el pescado iba a tener una moneda en su boca? Yo no creo que Jesús agarró el pescado, le metió la moneda en la boca y se la enganchó a la caña de Pedro para que Pedro lo pescara. No creo que haya sido así. O sea, Jesús tiene el control. Dios tiene el control. Las cosas tienen que suceder como está escrito. Las cosas tenían que suceder porque estaban escritos y eran
parte y era la voluntad de Dios que eso sucediera. Y de esa manera tenía que suceder. Entonces yo no creo que realmente Jesús haya planificado y haya hecho la cosa que el hombre cargara el cántaro y o sea, escondido para planificar lo que era la Pascua. Eso estaba controlado por Dios, por la mano de Dios. Dios tenía el control de todo eso y por tanto sucedió de esa manera, es lo que yo considero. Entonces no era normal que un hombre cargara un cántaro, era fácil que ellos pudieran identificar el cántaro porque a lo mejor cuando salieran a la calle iban a encontrar personas cargando cántaros de agua, pero normalmente eran mujeres las que cargaban el cántaro. Ellos iban a seguir al hombre que cargaba el cántaro. Era un hombre cargando el cántaro que no era normal, era algo que llamaba la atención, ¿verdad? Y ellos iban a seguir a ese hombre. Y sígalo hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. O sea, sigan al hombre a la casa donde entran, dígale al padre de familia de esa casa, o sea, una familia que vive en esa casa. El maestro te dice, el maestro, lo mismo que el burrito, ¿verdad? El maestro lo necesita, aquí el maestro te dice, o sea, es una orden y la orden de Dios se cumple. Dios tiene el control, Dios maneja las situaciones para que las cosas se cumplan conforme a su voluntad. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fue una pregunta. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces Él os mostrará futuro. O sea, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. O sea, Dios tenía el control. Dios siempre tiene el control. Jesús tenía el control. Los judíos o los romanos, cuando capturaron a Jesús, el mismo Judas, el mismo Satanás, él a lo mejor cuando capturaron a Jesús, él no entendía que Dios tenía el control, a pesar de que Satanás estuvo con Dios, fue creado por Dios, era el ángel más hermoso que tenía Dios, y con todo y eso, él no entendía el poder de Dios, él no entendía el poder de Dios. O sea, ¿cómo él puede considerar que Jesús iba a ser entregado a los romanos y Dios lo iba a permitir de esa manera? O sea, ¿acaso Dios no tiene el control de las situaciones? Todos ahí huyeron, ¿verdad? Los discípulos mismos huyeron, sabiendo y viendo lo que Jesús había hecho, pero no entendían realmente lo que Dios podía hacer. Por eso es que Dios en el desierto, allá en Egipto, ¿verdad? Le mandó las señales al pueblo de Israel. Las señales eran las plagas, para que ellos vieran que Dios tenía el control, que Dios tenía el poder, para que ellos entendieran y confiaran en Dios. Ellos tenían que confiar en Dios, porque Dios siempre tiene el control. Las cosas pueden verse mal, como Jesús cuando lo capturan los romanos y lo llevan a palos, ¿verdad? Y lo golpean y lo escupen le dan con la caña por la cabeza y le ponen la corona de espinas. Ahí parece que Dios no estuviera ahí, o sea, no había control de parte de Dios, pero Dios estaba bajo el control de todo eso. Eso tenía que suceder. El castigo tenía que venir sobre alguien, porque el pecado merece castigo, merece muerte. Y alguien tenía que ser castigado, alguien tenía que morir para que el pecado fuera pagado, para que la justicia de Dios pudiera ser cumplida, porque Dios es justo y Dios en su justicia debe y tiene que condenar el pecado. Si Dios no condena al pecador, Dios deja de ser justo y Dios no se puede negar a sí mismo. Pero Dios ama a su creación, Dios nos ama a nosotros y Dios no quiere condenarnos porque todos somos pecadores. Por tanto, se proveyó de un cordero para que en ese cordero pagara la justicia de Dios, para que se cumpliera la justicia de Dios en ese cordero. Y decidió que fuera su propio hijo, su unigénito, el Hijo de Dios. Entonces Dios siempre tiene el control. Ya el hombre, donde llega a la casa, le dices, ¿dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará un sitio ya dispuesto, preparad allí. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho. Tal y como Jesús dijo, así fue. Jesús no le dijo, salgan a la calle a tal hora para que consigan al hombre cargando el cántaro de agua, no. Cuando salgan a la calle lo van a encontrar. O sea, en ese tiempo no había esos controles horarios. De repente, porque si hubiera sido algo que Jesús hubiera planificado desde antes, tenía que haber un momento en el que él iba a salir para que los discípulos lo encontraran.
sea, pero ahí no, aparentemente no sucede eso. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No hubo ningún tipo de inconveniente porque esto tenía que suceder. Era necesario que se comiera esa Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Los otros evangelios dice cuando llegó la noche. Ellos comieron la Pascua en la noche. Fue la cena. Mira, Agustín, pero si tú ves, si le damos un poquito de lógica Ajá. a lo que es ilógico, a la redundancia, Ajá. ¿será que Jesús tuvo, o sea, esto lo dejó listo antes de, antes de irse, o sea, antes de salir de ahí, para poder volver? O sea, mira, eh, tuvo que haber hablado con este padre de familia. ¿Será? Así Pero también podemos, habló con si los, no con los analizamos. dueños del burrito. Ahora sí, si nos vamos y si nos vamos a los otros evangelios que en esa coincidencia que tienen, ¿no han visto? No, igualito, igualito, está igualito. La historia es igual, la misma. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿será que Jesús ya dejó esto? Mira, esto va a suceder, van a venir mis discípulos, o sea, Pero es que, pero es hay que que buscar la si hubiera lógica. sido es que si hubiera planificado, si Cristo hubiera hablado con el hombre del padre de familia para que él prestara la casa, para que ellos comieran, estuvieran ahí, o tuvieran una reunión íntima, que nadie nos molestara, ¿para qué los manda a seguir a un hombre cargando un cántaro? Para eso le dice, vayan a la casa tal y digan al padre de familia que les muestre dónde está el aposento alto y allí vayan y preparen la paz. Era preferible, era más fácil. O sea, digo yo, no sé. ¿Por qué tienen que seguir un hombre cargando un cántaro de agua? O sea, eso más bien llama la atención en el... O sea, si ellos no querían que llamase la atención el hecho de conseguir el sitio donde iban a preparar la Pascua para que no hubiera los sacerdotes, los fariseos, esa gente no supiera dónde Jesús iba a reunir con sus discípulos a comer la Pascua, era preferible que fueran directamente a la casa y hablaran con el hombre para preparar la Pascua. Pero ¿por qué seguir a un hombre que carga un cántaro de agua? Eso llama la atención de todo el mundo. O sea, no era normal que eso sucediera. O sea, yo no sé si había muchas ocasiones que podían suceder, pero no era normal que sucediera con un hombre cargara agua. En todas las historias, creo que en todas, yo no he visto otras historias en la Biblia donde las que van a sacar agua a los pozos son las mujeres. Cuando hizo Pero la hora a lo mejor sí, la esposa, Dígame. perdón, Abraham fue a buscar a la esposa de pero Isaac. el tiempo de Dios, pues. Exacto, que la mujer es la que cargaba. Y ella fue la Dígame, que señor dio Fidel, hermano Fidel. Mira, pero puede ser que el milagro fue que apareció, pues, un aparecido allí ¿Quién? en El el hombre cargando momento el cántaro. preciso. Bueno, Puede precisamente, ellos ser, debemos el control de Dios. Dios es el que controla. puede ser. Pero ¿cómo sabía el padre de familia? Es lo que yo digo. O sea, tenía que haberle dicho Jesús algo o un sueño que tuvo este hombre O sea, algo tiene que haber pasado por la mente de ese señor, algo el dueño de la casa. Claro, o sea, algo algo tiene que haber pasado por la sobrenatural mente tuvo del que haber Señor que no lo pasado. revela la Biblia para que él haya Claro, dejado o que sea, celebraran la Pascua en tu casa. Pues. O sea, en un aposento alto, ya ah, dispuesto, dice ahí. Ya dispuesto. O sea, que estaba preparado para eso. Ahora, ¿cómo fue? por No lo eso, o sea, sabemos. Pero el caso es que, hubo algo que sucedió allí, pues simplemente un sueño, así como muchos, un ángel del Señor se le aparece, pues a esta gente o en sueño. Y lo otro es eh, cómo se le apareció ese hombre, pues, en el momento preciso, así exacto. mismo. O sea, sí. Porque exactamente en el momento preciso, cuando le dio vete, ¿no? O sea, tiene que ser algo puesto por Dios, la mano de Dios ahí. Le voy a poner ese hombre ahí, un poquito en el camino. Igual que el burro, igual que muchas ocasiones sucedieron cosas que no eran inexplicables. Bueno, son cosas que no tenemos claro, pero lo que podemos entender es que las cosas de Dios se cumplen y Dios siempre tiene el control de todo. Dígame, hermano, a Daniel. Eh, yo quiero opinar algo, porque así como dice el hermano Fidel, yo también soy el tipo de persona que le quiere buscar como la lógica a todo. Bueno, Agus es testigo que hablamos bastante, y a veces la lógica a todo. Yo creo que ese tipo o sea, en ese tipo de historias,
uno no sabe realmente lo que pasó porque la Biblia nada más dice esa parte. Pero creo que el motivo principal de eso es que muestra la omnipresencia de Dios y muestra que Jesús es Dios también, o sea, que Jesús lo sabe todo, que está en todo y que controla todo, que también, o sea, que es hijo de Dios y que también es Dios. Y eso muestra como ese poder, porque, o sea, es como, o sea, yo me lo imagino que de repente, imagínate que yo hubiese sido uno de los apóstoles y me dice, mira, ve, sigue a esta persona y, y él te va a llevar para tal lugar. Y no sé qué, así como, cónchale, pero ya este lo tiene todo cuadrado, más o menos, o sea, es como raro, pues, me explico. Pero lo tiene todo, obviamente, bajo control. Pero creo que para nosotros que tenemos, o sea, es como andamos por fe y tenemos es la Biblia nada más y lo que decimos es que a veces creo que no es lo importante entenderlo todo, ni necesario entenderlo todo tan lógicamente, sino creer. Creo que es lo más importante. No sé si me equivoco, corríjanme si me equivoco. ¿No? Ahí tenemos un ejemplo claro en Felipe el Eunuco. O sea, cómo fue arrebatado, cómo fue quitado, cómo fue puesto. Pum, pum, así. Exacto. Eso es lo que yo me imagino. Bueno, y el profeta Elías también, que, ¿no? Lo llevó la candela de repente y Claro. se fue. Fíjese lo que dice el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 6. ¿Quién lo puede leer? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Exacto. Entonces, eso. El problema de pensar más de lo que está escrito es que todos tenemos ideas diferentes y todos tenemos opiniones diferentes. Entonces, yo opino y tú opinas y cada quien opina y por eso hay tantas divisiones, porque cada quien opina cosas diferentes de lo que lee. Es mejor conformarse con lo que está escrito y no pensar más de lo que está escrito. Y Aquí creo que dice que siguieron al hombre, bueno, dígame, y también, hermano Daniel. y también que, o sea, nuestra mente, bueno, que sea, nuestra mente es limitada, o sea, nuestra lógica es limitada y las cosas de Dios salen de nuestro entendimiento, por así decirlo. O sea, hay cosas que uno no entenderá, como por lo menos la parte del apóstol Pablo que fue arrebatado, que él dice que era yo, pero no era yo, que fui, pero no fui. O sea, son cosas que uno dice, eso no lo entiende nadie, pues, es súper complicado. Y son cosas que al final nuestra lógica es difícil entenderlo y también en mi pensamiento, pues, creo que Dios no le importa que tú entiendas, sino que tú creas, porque eso es como decía, como pasó ay, se me olvidó el nombre, el que quería, el apóstol que quería tocar las heridas. Ay, se me fue. Tomás. Tomás, exactamente, Tomás, que sí, o sea, tú viste y creíste, pero, o sea, muy bienaventurado el que no vio y creyó, porque el principal es eso, pues. Porque la fe es eso, la fe no es creer en algo que tú, yo creo en esto porque yo sé que es verdad, o sea, porque ya lo comprobé, eso ya no es fe, eso ya es casi que ciencia. Es muy diferente, la fe es realmente algo que tú no ves, no tienes como una prueba, no sé, física de eso, pero crees, pues. Bueno, no sé, en mi opinión, aquí Exacto. abriendo debate. Exacto, es lo mismo que escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Estas señales, Jesús hizo otras señales en preciso discípulos, las cuales no están escritas en este libro, decía el apóstol Juan. Pero estas se han escrito para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida su nombre. O sea, es creer. O sea, leyendo, creamos. Ellos viendo, creyeron, y muchos hasta no creyeron viendo. Pero nosotros leyendo podemos creer, y si creemos, vamos a tener vida. Entonces la fe es creer, es lo que tú dices. O sea, Jesús hace, o sea, hay muchas cosas escritas en los evangelios y en las cartas que uno le parece imposible, o sea, humanamente es imposible. Son cosas imposibles humanamente. La resurrección de Lázaro, después de 4 días de muerto, o sea, ya olía mal, como dice la hermana, dice, ya hiede, pues son 4 días. O sea, es algo que uno dice, bueno, ¿y cómo alguien que ya está pudriéndose la carne, que ya la sangre está eh, podrida también, todo está deshaciéndose, puede volver a la vida? Ahora, a nosotros no nos toca saber cómo, nos toca entender que Dios lo hizo y creer que Dios lo hizo. Eso es lo que nos toca a nosotros.
no buscar científicamente el cómo pudo haber sucedido. No, eso nunca lo vamos a llevar, nunca lo vamos a lograr. Pero sí creer que Jesús lo hizo. Jesús lo hizo porque está escrito y esas cosas se escribieron para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y para que ¿no? Y creyendo creer tengamos en el poder de él, porque eso fue el en el poder poder. del Señor, Claro, en el un poder. poder. En el poder. Y Jesús cuando manda a sus discípulos, a Pedro a pescar el pescado, cuando manda a los discípulos a buscar el pollino, o sea, ¿por qué hace eso así? Para que los discípulos también entiendan que Él tiene el control. O sea, yo tengo el control. O sea, cuando a mí me agarran los romanos y me están latigando y me están escupiendo, yo tengo el control. O sea, Jesús tenía el control. Jesús podía salir de eso cuando Él quisiera, pero era necesario que eso sucediera. Y Él se lo dijo muchas veces, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario, no es que era sí o no. O sea, era necesario que sucediera. O sea, Dios siempre tiene el control. Aunque las cosas parezcan negativas, como pasaba con Jesús cuando lo estaban torturando, eso parecía, ya los discípulos habían dicho, perdimos, como que no era el Mesías, ¿cómo es posible que él le pase eso? O sea, estás viendo las cosas negativamente, pero ante una situación negativa, como era ir a una cruz, Dios tenía el control. Y una cosa que era un instrumento de maldición para el que fuera ahí, Dios lo convirtió en un instrumento de bendición para el mundo, que fue el sitio donde Jesús murió y derramó su sangre por nosotros. Entonces Dios tiene el control. Eso es lo que tenemos que entender. Dios siempre tiene el control de cualquier situación. Dios siempre sabe lo que hace. Las cosas no suceden por casualidad. Dios siempre hace las cosas conforme a su voluntad y Dios las va a hacer. Aunque a nosotros nos parezcan situaciones negativas, Dios siempre tiene el control de eso. Dígame, hermana Lisbeth Gutiérrez. Buenas tardes, Agustín. Bueno, Quería hermanita. leer unos versos acerca de lo que usted está comentando y lo que también comentaba Daniel acerca de la fe y de que Dios tiene el control. Eh, Acá, ya va, un momento. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y Salmos capítulo 8, verso 2 dice: De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces uno se puede preguntar, pero ¿qué fortaleza puede tener, como dice el Salmo, un bebé de pecho, ¿no? ¿Qué fortaleza puede tener, fuerza puede tener un niño? Y ciertamente Dios no se vale del instrumento, porque Dios es fortaleza, Dios tiene el control. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños creen en su padre, en su papá, en su mamá. Ellos son fieles a lo que le dicen y depende totalmente de sus padres. Igual nosotros debemos creer y tener la convicción y la fe de que lo que Dios nos ha puesto para que nosotros leamos, dependamos de eso, porque Él tiene la fortaleza, Él tiene la alabanza, Él tiene el poder. En estos días estaba escuchando acerca del libro de Enoch y por qué no fue colocado dentro del canon que nosotros tenemos. Entonces, tan sencillo, porque así Dios no si Dios no lo permitió, o como en la Biblia de católica que aparece que sí, Macabeos y otros libros, ¿no? Pero si Dios no permitió que eso estuviera en nuestra Biblia, es porque así Él lo quiere. Y nosotros somos doblemente bendecidos, dice la palabra de Dios, porque andamos por fe, no por vista. Entonces, a veces lo importante para el cristiano es que realmente nosotros podamos tener una fe sin la cual no podemos agradar a Dios, y que tengamos y de que lo poco que sabemos lo llevemos a la práctica, seamos obedientes. Porque así le pasaba a los escribas. Los escribas escribían toda la ley, pero era para eso, nada más para escribirla, porque no la llevaban a la práctica. Y ya sabemos cómo los trató nuestro Señor Jesús.
Entonces, a veces tendemos a, claro, a buscarle el por qué, pero es que Dios, nosotros no tenemos la mente de Dios, estamos trabajando en eso, pero nunca vamos a tenerla porque estamos en un cuerpo de carne y Dios también nos hablaba en parábolas para que pudiéramos ver lo espiritual, lo que no se ve, y a través de explicarnos a través de algo que nosotros vemos a diario, así como los proverbios son ricos en sabiduría, pero los proverbios son una especie de parábola que nos dan consejos de sabiduría a través de escenarios en un mercado, en la casa, en lo doméstico, para que nosotros podamos entender un poquito acerca del reino de los cielos. Y bueno, si ni siquiera podemos entender ni saber cuándo viene nuestro Señor Jesús, que yo creo que eso es lo que más nos importaría, pero ¿qué dice? Dios quiere que tengamos una obediencia eh, voluntaria, ¿no? Que estemos velando como las 5 vírgenes que siempre estaban con sus lámparas cargadas de aceite velando a que llegara el esposo, porque así Dios lo quiere. Si Dios quiere que personas que le obedecieran en todo tiempo y se sujetaran a Él, pues no hubiese creado todos como robots. Pero Dios no es así. Dios quiere que nosotros le busquemos con corazón sincero, un corazón humillado, un corazón humilde, quebrantado. Esos son los sacrificios que Dios se complace. Amén. Amén. Gracias, hermanita Lisbeth. Hermano, Dígame, hermano. sí, quería comentar algo ahí sobre ese tema Cuando usted leyó también 1 Corintios 4:6, como que habla bien claro cuáles son las normas, las reglas, y luego agregando 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Entonces, y luego al final pone el versículo, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, si queremos glorificar a Dios, nada más nos apegamos. Yo a veces encuentro muchas historias, por ejemplo, el fulano de tal dice, ya sabe qué fue lo que escribió en la tierra Jesucristo. Y por ahí nos vamos. Yo pienso de que Jesucristo, primero, como lo estamos viendo. Si lo vemos como un hombre normal, que comía, que hacía tratos con las personas cuando estaba acá, y ese es el Cristo que nosotros tenemos, una persona con debilidades, con todas las cuestiones. Por ejemplo, dice, él no se apena de que seamos hermanos, porque prácticamente él ya pasó por todo lo de nosotros. Entonces hay que considerarlo, ya todo cómo fue que él hizo, si es que fue a la ciudad, hizo el trato, o sea, eso ya no, prácticamente no es, el Espíritu Santo no lo dejó como revelante, sino que sencillamente lo importante no es andarse metiendo en campos que si hay preguntas, por ejemplo, yo sé que le pudiera preguntar allá, yo tengo paciencia hay varias cuestiones que se pueden preguntar después, porque es lo que dice la Escritura. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Alejandrito. Sí, Agustín, hay algo que me llama la atención, ¿no? Bueno, aparte de todo lo que están conversando, que es maravilloso, pero es el servicio, ¿no? El servicio tan maravilloso que está haciendo Pedro y está haciendo Juan. O sea, es un privilegio que te envíen, ¿no? A preparar una comida, inclusive para el mismísimo Dios. O sea, vas a preparar asado al fuego el cordero, tienes que hacer la leña. Siempre me acuerdo cuando estábamos ahí en donde Fidel, ahí hacíamos el fuego, colocábamos la carne, o sea, preparábamos pues para comer todos los hermanos y toda la familia. Entonces, ¿Y los chorizos? es una cena, estamos hablando que es la comida más importante del mundo, pues estamos hablando de que es un privilegio para Pedro, aunque no lo sabía en ese momento, pero fue privilegiado de Pedro y Juan en ese momento. Amén. Gracias, hermanito. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas que hacer? Si no, ya son las 9. Ya nos pasamos la hora.
Roberto Linares. Roberto Linares. Bueno, hermano, creo que esto que se está... Dios les bendiga a todos primero. Buenas noches. Buenas noches. Esto que se está dialogando ahorita, creo que es un buen mensaje para las personas que creían que Jesús no era Dios. Y ahí miramos cómo nuestro Señor Jesucristo no solo miraba a través del futuro o a través del tiempo de, por ejemplo, el hombre con el cántaro en su espalda, ¿no? Y el aposento alto que había preparado, el pez que tenía la moneda dentro de su estómago, sino que también miramos que en Mateo 9:14, 9:4 dice, y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y es lo que revela que Jesús, aunque tenía hambre, sed, tristeza, como un ser humano como nosotros, eso le hacía una diferencia y le acreditaba también de que era el Hijo de Dios. Y aún los mismos demonios decía, ¿y tú qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? O tú eres el Hijo de Dios. Entonces, es un buen ejemplo para mostrar de que Jesús no solo era un humano que sufría y que tuvo muchas tribulaciones en este mundo como humano, sino que tenía el control también y a la hora que él quería podría comportarse como todo un Dios, porque dice, ¿acaso no podría clamar a mi Padre y mandaría una legión de ángeles para que me sacara de esta tribulación? Pero él se sometía a la voluntad de nuestro Dios. Es mi comentario, hermano. Gracias, hermanito. Amén. Alejandrito, ¿Algo más que si alguien añadir, más quiere Agustín? comentar o preguntas. No, bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 13, Hasta el porque lo que 13, viene ¿no? también es comentar varias cosas. Ok, perfecto. Bueno, vamos a parar aquí, hermanito. Vamos a